Hay historias que no vienen de este mundo y esta noche vas a escucharlas. Si alguna vez escuchaste algo en la noche y no había nadie, entonces ya sabes que no todo termina cuando alguien muere. Si estás aquí es porque ya cruzaste y esta noche no estás solo, estás del lado de los muertos. La voz salió del radio, de golpe, bajita, lejana, infantil. Papá, no tomes la curva. Tomás apretó el volante con fuerza, no por el frío, no por la lluvia, no por la neblina que se arrastraba entre los pinos, sino por esa palabra, papá. Hacía 3 años que nadie lo llamaba así. 3 años desde que su hijo estaba muerto. El tráiler siguió subiendo por la sierra, pesado, lento, gruñendo en medio de la madrugada. El limpiaparabrisas iba y venía, chillaba. El motor vibraba bajo sus pies y atrás, en el espejo izquierdo, seguían esas luces. La misma camioneta negra, lejos, siempre lejos, pero sin desaparecer nunca. Tomás tragó saliva, miró el radio, solo había estática, un siseo viejo, sucio, vacío. Entonces volvió a sonar. Papá, escucha, no tomes la curva, sigue derecho. Tomás sintió que el pecho se le cerraba, negó despacio, como si así pudiera romper el momento. No, su voz salió ronca, seca. No me hagas esto, porque esa voz no se parecía. No era casualidad, no era una mala jugada del cansancio, era la voz exacta de Nico, su hijo, 8 años, muerto, hacía 3 años. La carretera se abrió unos metros al frente. Tomás vio el señalamiento oxidado. Curva peligrosas. Kilómetro 47. Conocía esa ruta, la había manejado demasiadas veces. Sabía que esa curva se cerraba de golpe. Sabía que, con lluvia, se volvía traicionera. Y también recordó algo más, algo que le dijo un viejo operador de radio, meses antes, en un paradero lleno de humo, café requemado y hombres agotados. Don Beto, un trailero viejo, de esos que nunca sonríen cuando hablan de la sierra. Aquella noche le dijo: si el radio se te prende solo en la montaña, no respondas de inmediato, no te detengas, y si una voz te dice que cambies de camino, piénsalo 2 veces, porque no siempre es un muerto el que te habla, pero a veces sí es lo único que quiere salvarte. Tomás se había reído, como se ríen los que ya no creen en nada, como se ríen los que ya están rotos por dentro. Ahora no se estaba riendo, ahora sentía la garganta cerrada, la curva estaba encima, la neblina bajaba más espesa, la lluvia ensuciaba el parabrisas, todo se veía más angosto, más húmedo, más vivo, y entonces el radio habló otra vez, ahora con más fuerza, más cerca, más urgente. Papá, no ahí, sigue derecho, por la terracería, no tomes la curva. Tomás vio la desviación a último segundo, un camino de servicio, mal marcado, casi tragado por el monte. No debía meterse ahí, no era la ruta. Lo lógico era seguir por la carretera, lo lógico era no obedecer voces de muertos, lo lógico era pensar que estaba perdiendo la razón. Pero Nico nunca había sabido mentirle. Tomás apretó la mandíbula, giró el volante, el tráiler se sacudió, las llantas mordieron lodo, las ramas golpearon la caja, la suspensión crujió, piedra, lodo, oscuridad. Y entonces, un segundo después, a lo lejos, se escuchó el golpe, un estruendo brutal, metal contra metal, un choque seco y monstruoso que reventó la sierra. Tomás frenó por reflejo, miró el espejo, y allá, sobre la carretera principal, alcanzó a ver luces torcidas entre la neblina, un tráiler cruzado, la cabina volcada, la ruta bloqueada por completo. Si hubiera seguido derecho, se habría estampado de frente. Tomás sintió que el aire le faltaba, el corazón le golpeó tan fuerte que le dolió, y el radio volvió a encenderse solo.
Te dije. La voz de Nico sonó bajita, suave, como cuando lo despertaba en casa para enseñarle un dibujo. Tomás cerró los ojos un segundo, solo uno, y en ese segundo lo vio, sentado en la mesa, con las manos manchadas de colores, sonriendo, enseñándole un camión mal dibujado, torcido, enorme. «Ese eres tú, papá». Tomás abrió los ojos de golpe, le temblaban. Nico. El nombre se le escapó solo, y apenas lo dijo, la estática cambió, se volvió más sucia, más profunda, como si otra cosa hubiera entrado en la frecuencia. La temperatura dentro de la cabina cayó de golpe, su aliento salió blanco. Tomás miró el espejo otra vez. La camioneta negra seguía ahí, pero ahora venía mucho más cerca, demasiado cerca, como si hubiera encontrado el camino de terracería sin ninguna dificultad. La voz del niño volvió, entrecortada. «Papá, no hables mucho, ellos también». Corte, estática. Luego, un ruido largo, rasposo, como uñas arrastrándose sobre metal. Tomás sintió un vacío en la nuca. Aceleró. El tráiler saltó entre baches. Regresó a la carretera principal. Varios kilómetros más adelante, dejando atrás el accidente. Ahora el camino estaba vacío, demasiado vacío. No había ambulancias, no había patrullas, no había nadie, como si lo que acababa de evitar hubiera quedado enterrado dentro de la neblina. Tomás buscó señal en el celular, nada. Miró otra vez el radio. Primero, solo ruido, luego, una estación vieja, música deformada, y después, una voz de hombre, seca, fría. «Unidad blanca con caja refrigerada, oríllese más adelante para revisión». Tomás se quedó inmóvil. No era voz oficial, no dio clave, no dijo kilómetro, no se identificó, solo la orden. Al frente empezaron a verse luces rojas, conos, un retén, 3 hombres, parados en medio del camino. La lluvia les pegaba encima, pero ninguno se movía. No levantaban la mano, no daban señas, solo estaban ahí, esperándolo. Entonces el radio explotó en estática, y Nico gritó: «¡No te detengas!». Tomás pisó el freno por instinto, y en el mismo segundo el recuerdo le cayó encima. Otra noche, otra lluvia, el teléfono sonando, Elena, su esposa, la voz cansada, molesta, herida. «¿Otra vez no vas a venir?». Tomás había prometido regresar, era el cumpleaños de Nico. Le había jurado que, esa vez, sí estaría en casa, pero aceptó otro viaje, como siempre, porque manejar era más fácil que hablar, más fácil que discutir, más fácil que mirar a su esposa a los ojos y aceptar que llevaba años fallándoles. Esa noche, Elena le dijo que Nico seguía despierto, que lo estaba esperando, que tenía un dibujo para él y que, si no iba a volver, entonces ella y el niño lo alcanzarían en el siguiente paradero. Tomás se enojó, le dijo que no hiciera tonterías, le dijo que no subiera al niño a la sierra de madrugada, le colgó. Esa fue la última vez que escuchó su voz viva. «Papá, no pares». La voz de Nico lo arrancó del recuerdo. Los 3 hombres seguían ahí, quietos, bajo la lluvia. Tomás encendió luces altas y entonces los vio mejor. Sus rostros no tenían expresión, ni cansancio, ni rabia, ni vida. No parpadeaban y sus ojos no devolvían la luz, nada, como si estuvieran vacíos, como si la lluvia corriera sobre algo que no era piel. Tomás dejó de frenar, pisó el acelerador, el motor rugió. Los hombres no se apartaron, no gritaron, no corrieron, no hicieron nada, solo lo miraron venir. A 20 metros, Tomás pensó que iban a llevarse los puestos. A 10, juró que uno sonrió. A 5, las luces del retén se apagaron y el tráiler los atravesó. Pero no sintió cuerpos, no sintió impacto, no sintió nada, solo un frío brutal entrando a la cabina, como si hubiera cruzado el interior de una morgue. Tomás gritó y siguió de largo, no quiso mirar atrás, no hasta que le volvió el aire.
Entonces levantó los ojos al espejo. No había nadie, ni conos, ni retén, ni hombres. Solo la camioneta negra, ahora pegada a su caja. La cabina empezó a vibrar con un zumbido raro. El radio se prendió y apagó varias veces. Prendió, apagó, prendió, apagó, y cuando volvió, no sonó Nico. Sonaron varias voces, juntas, ahogadas, como si hablaran desde dentro de un pozo. Vaya, ya casi, lo oímos. Ahora sí. Tomás golpeó el radio con la palma. La transmisión se cortó. Luego volvió Nico, muy bajito, muy cansado. «Papá, ¿me escuchas?» Tomás sintió que se le llenaban los ojos. Sí, ahora ya no le importaba parecer loco. «Sí, hijo, sí te escucho». La respuesta tardó. Cuando volvió, traía un dolor que no parecía de niño. «No te pude hablar esa noche, no me dejaron...» Tomás empezó a llorar sin darse cuenta, lágrimas viejas, pesadas, guardadas durante años. «Perdóname, no te detengas todavía. Perdóname, hijo. Papá, escucha, ellos estaban ahí esa noche». Tomás sintió que el estómago se le hundía. La carretera seguía subiendo y bajando entre curvas. La lluvia aflojaba, la neblina seguía cerrada, y entonces vio el señalamiento. Kilómetro 47. Un minuto después, otro igual, kilómetro 47, y luego otro más, kilómetro 47. Tomás apretó el volante. La carretera se estaba repitiendo. La sierra ya no estaba bien. La ruta se estaba cerrando sobre él. La camioneta negra cambió de carril. Apareció a su izquierda, a la misma altura de la cabina. Tomás volteó. No debía, pero volteó y vio al conductor, un hombre delgado, la piel gris, los ojos hundidos, la boca demasiado quieta. No miraba el camino, lo miraba a él, y atrás iban otros dos, inmóviles, sentados como pasajeros de un entierro. Entonces el conductor sonrió, pero no sonrió como un hombre. Abrió la boca despacio, demasiado, como si esa cara no estuviera hecha para hacerlo. Tomás sintió que las manos le fallaban. El radio estalló. «No los veas», Nico ya sonaba aterrado. «Ellos quieren que pares donde nos pararon a nosotros». Tomás dejó de respirar. «¿Qué?» Mamá se detuvo porque vio las torretas. No eran policías. Las palabras se le clavaron como un hierro. «Yo te escuché en el radio, te hablé, pero tú cambiaste de canal. El mundo se partió». Tomás lo recordó todo. Aquella noche, aquella maldita noche. Una interferencia rara en el radio, una voz infantil, lejana. Pensó que era de otra unidad. Pensó que era un niño jugando con el equipo de su padre. Le molestó. Cambió de canal, siguió manejando, y minutos después vio a lo lejos unas luces perderse hacia la barranca. No se detuvo, porque en esa carretera se hablaba de asaltos, porque la empresa siempre les decía que nunca pararan de noche, porque quiso creer que era otro vehículo, porque, a veces, el miedo hace que uno se mienta para seguir vivo. 2 días después encontraron el auto, abajo, destrozado, con Elena y Nico dentro, y Tomás se obligó a creer que nada habría cambiado si se detenía. Se repitió esa mentira durante 3 años, para no morirse, pero ahora ya no podía. Ahora sabía que Nico sí le había hablado, y él no quiso escuchar. El volante le tembló, la carretera empezó a bajar en curvas más cerradas. Del lado del barranco no se veía nada, solo negro, solo vacío. La camioneta desapareció de su costado. Tomás miró el espejo, seguía atrás. ¿Cómo había vuelto atrás tan rápido? Entonces vio algo peor, mucho peor. Más adelante, en plena carretera, la misma camioneta negra, esperándolo de frente, atravesada, con las luces apagadas. Imposible, totalmente imposible. Tomás soltó una maldición, pisó el freno, la caja empujó con todo, la unidad coleó, la parte trasera quiso irse, y Nico gritó desde el radio con una desesperación que le rompió el pecho. «A la derecha,
¿Dónde está la capilla? No vayas con ellos. Tomás vio apenas la silueta, una capillita blanca, vieja, con una cruz torcida, casi escondida entre los árboles. Giró el volante, el tráiler patinó, la camioneta de adelante encendió luces de golpe, y los 3 hombres ya estaban afuera. No los vio bajar, solo estaban ahí, parados, esperando. Uno levantó el brazo, como invitándolo. La carretera se volvió estrecha, la llanta delantera mordió lodo, la caja casi se venció. Tomás pensó que la unidad se iba, que ahí terminaba todo, que así acababa, por fin. Y entonces lo vio, pegado por dentro del parabrisas, atorado bajo el parasol, un dibujo viejo, mal doblado, un tráiler enorme y torcido, y 3 figuras a un lado, arriba, con letras infantiles, para que regreses con nosotros. El dibujo de Nico. Tomás soltó un sollozo, uno de esos que salen desde lo más hondo, y el radio habló una última vez. Ahora la voz del niño sonó clara, tranquila, como si el miedo ya hubiera quedado atrás. Ahora sí me estás escuchando, papá. El tráiler se metió al desvío de la capilla, las ruedas brincaron sobre piedra, la caja golpeó una cerca, la unidad se fue de lado. Tomás creyó que iba a volcar, pero no volcó, se arrastró, se frenó entre tierra, ramas y lodo, hasta quedar a unos metros del borde de la barranca. El motor siguió vivo un segundo más, luego murió, y todo quedó en silencio. No un silencio normal, uno de esos silencios que parecen estar escuchándote. Tomás quedó con la frente pegada al volante, sin aire, sin fuerzas, sin saber si seguía vivo. Afuera, la lluvia ya casi había terminado, solo goteaban los árboles. Tomás levantó la cabeza, despacio, miró hacia la carretera. Los hombres estaban ahí, quietos, a unos metros. No avanzaban, no cruzaban hacia la capilla. La cruz torcida parecía partir la oscuridad entre ellos y él. Uno dio un paso, solo uno, y el aire crujió, como una frecuencia mal sintonizada. El hombre se detuvo. Los otros 2 no se movieron. Luego, despacio, la camioneta negra volvió a encender. Las luces amarillas brillaron entre la neblina y se marchó cuesta abajo. Los 3 hombres desaparecieron con ella, no caminando, no subiendo, no entrando. Solo dejaron de estar. Tomás siguió mirando ese lugar vacío, mucho tiempo. Después buscó el radio. La luz seguía encendida, solo estática. Nico, nada. Nico, por favor, solo el siseo. Entonces sintió algo en el asiento del copiloto. Volteó y ahí estaba. Un carrito rojo, pequeño, con una rueda menos, con una raya blanca en el techo, el juguete favorito de Nico, el mismo que habían enterrado con él. Tomás lo tomó con las manos temblando y por primera vez en 3 años se rompió por completo. Lloró como no había llorado nunca. Lloró por Elena, por Nico, por la llamada que colgó, por la voz que ignoró, por todas las veces que prefirió el ruido del motor antes que el peso de su propia culpa. Y lloró también por otra cosa, porque esa noche el muerto no había venido a llevárselo, había venido a salvarlo. Cuando amaneció, unos campesinos encontraron la unidad junto a la capilla. Avisaron, dijeron que había marcas de frenado, lodo removido, ramas arrancadas, pero no había rastro de ninguna camioneta, ni huellas de hombres, ni conos, ni retén, nada, solo el tráiler de Tomás, y Tomás, pálido, en silencio, apretando con fuerza un carrito rojo que nadie pudo explicar. La empresa quiso cerrarlo como un reporte normal: mal clima, fatiga, pérdida de control. Tomás no discutió, no trató de convencer a nadie, porque hay cosas que, cuando se dicen en voz alta, se rompen, y hay verdades que uno solo puede cargar en silencio. Pasó tiempo antes de que volviera a manejar de noche, pero volvió, porque era su oficio, porque el camino no perdona, y porque, en cierto modo, la carretera seguía siendo lo único que lo mantenía cerca de ellos. Desde entonces,
cada vez que le toca cruzar esa sierra, baja la velocidad al llegar al kilómetro 47. No importa si va tarde, no importa si no llueve, no importa si la ruta está vacía, siempre baja la velocidad, mira de reojo la capilla blanca y deja el radio encendido, siempre. A veces no se escucha nada, solo estática, a veces una respiración, a veces un golpe leve, y muy de vez en cuando la neblina está más cerrada y el monte parece demasiado quieto, una voz infantil se mete en la frecuencia. No siempre dice lo mismo, a veces solo pregunta, ¿sigues ahí, papá? Y Tomás, mirando fijo la carretera, responde bajito, sí, hijo, aquí sigo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que otros traileros también han empezado a contar cosas. Una voz de niño en la radio, una advertencia en la sierra, una camioneta negra sin placas, siguiéndolos durante kilómetros, un retén que no aparece en ningún reporte y una curva donde la carretera se siente más larga de lo normal, más fría, más viva. Tomás ya no se ríe cuando escucha esas historias, ya no se burla. Ahora, cuando un chofer joven dice que oyó interferencia rara en la montaña, Tomás solo le hace una pregunta, siempre la misma. ¿La voz te dijo que no te detuvieras? Si el otro responde que sí, Tomás baja la mirada, aprieta las manos sobre el volante y le dice, con una seriedad que da miedo, entonces hazle caso, porque en ciertas carreteras no todas las voces vienen a perderte. Algunas todavía están tratando de salvar a quien aman y otras siguen esperando en la curva. Hay historias que no terminan cuando alguien muere, algunas solo están esperando a que alguien las escuche. Si llegaste hasta aquí es porque algo te trajo y ahora ya lo sabes. No todas las historias pertenecen a este mundo. Te leo en los comentarios y si alguna vez viviste algo extraño, cuéntamelo.